Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más a mi canal. Hoy os voy a explicar paso a paso cómo hacer este precioso candelabro de cartón. Comienzo trazando en un cartón un cuadrado de 87 milímetros de lado. Este lo voy a poner en la parte superior de la base y para la parte inferior cortaré algunas piezas de 130 milímetros. Yo lo he tenido que hacer todo a mano, pero os he dibujado los patrones en el ordenador y os he dejado el enlace en PDF para que podáis utilizarlo y saltaros este paso. Para la peana he probado dos opciones. Tengo esta que he hecho anteriormente. Lo que he hecho ha sido recortar dos bases de las grandes y en el centro las he reforzado con trozos de cartón para que no se hunda. Me he dado cuenta de que por los bordes y las esquinas es poco firme y le he acabado metiendo unos trocitos de cartón para asegurar estas esquinas. Al final he llegado a la conclusión de que acabo antes cortando 4 piezas completas, en lugar de ir añadiendo trozos. He alternado la dirección del corrugado en una pieza y en la otra para darle más estabilidad. Uno lo pongo en esta dirección y el siguiente lo pongo en esta. Pego todas las piezas con silicona caliente alternando la dirección del corrugado. En la última pieza he marcado a 8 milímetros del borde esta línea, que será la que se corresponda con esta, que es la línea a partir de la cual se va a levantar el chaflán o bisel que vamos a poner en la peana. Os la he dejado marcada en los patrones con línea discontinua. Esta sería el área que corresponde a la parte superior de la peana y esta otra sería la línea de guía para el lado inclinado. Para darle altura utilizaremos un canuto de cartón. El problema que he visto es que me parecía frágil si lo pegaba directamente encima, así que para evitar que se me pudiera despegar, he pensado que lo mejor es perforar la parte superior para introducir el tubo dentro y así el borde hará de sujeción. Calcularé el centro trazando una línea desde las esquinas opuestas y con el punto central marcaré el diámetro que tenga el canuto de cartón. El mío tiene 4,3 centímetros, así que marcaré 2,15 a cada lado del punto central y comprobaré que el canuto me cabe dentro del área marcada. Con el mismo tubo voy a dibujar la circunferencia que tengo que cortar. Haré unos cortes como si se tratase de una pizza. Una vez lo tengo dividido en porciones, corto el perímetro de la circunferencia y retiro todo el cartón sobrante. Voy a hacer una comprobación para verificar que entre dentro bien. Y esto y así, una vez que la peana lo sujete, no se va a mover. He cortado unas tiras de 2 centímetros de ancho para levantar la parte superior y dejar espacio para el chaflán. La coloco en los extremos del cuadrado central y para darle algo más de estabilidad, le voy a poner algunos trocitos en las esquinas. Cuando tengo la base lista, le agrego un cordón de silicona donde fijaré el tubo con la tapa y echaré un poco también en la parte de abajo del tubo y en las piezas de aquí. A veces pasa que hay cartones mucho más finos que este, así que, ¿qué ocurre? Yo le he dado a este trozo 2 centímetros, pero mi cartón mide 4 milímetros. Aquí tendré en total 2,4 centímetros de alto, o sea, 24 milímetros en total. Si utilizáis un cartón más fino, esta distancia os va a variar, así que para asegurarnos de que tenemos la distancia suficiente para el chaflán, tomamos una regla y marcaremos la distancia que hay desde el borde de abajo hasta la pieza superior de la peana. Esta marca no se aprecia mucho en cámara, pero está ahí. Mido y compruebo que tiene 2,7 centímetros, así que la pieza que use para hacer el chaflán tendrá que tener 2,7 centímetros de altura. Los patrones que os he dejado están hechos para cartón de 4 milímetros, así que si el vuestro no mide lo mismo, os voy a enseñar cómo calcular a ojo la inclinación de los laterales. Es importante que el corrugado del cartón vaya en vertical, de esta manera el lateral será mucho más firme. He sacado 4 tiras de 27 milímetros de grueso, son rectas, así que ahora mediré a ojo dónde tengo que cortar para adaptarlas al bisel. Ahora viene un paso imprescindible. Como las tiras están cortadas en ángulo recto, no están biseladas, aquí tendría que haber un pequeño bisel para quitar el exceso de cartón y que se adapte bien al canto. Lo que voy a hacer es, a ojo, cortar una línea de unos 3 o 4 milímetros con el cúter, dejando la capa inferior del cartón sin cortar. Esto me va a permitir desmigar el cartón
para que la tira se adapte mejor a los bordes. De esta forma ya quedaría bien plano. De la otra manera queda un escaloncito que a mí no me gusta nada, así que este acabado me parece mejor. La inclinación que tengo que darle a los extremos la puedo calcular a ojo. Coloco la tira en su sitio y señalo de un extremo de la línea de los 8 milímetros hasta el otro y de una esquina de la tapa superior hasta la contraria. Cuando uno los puntos inferiores con los superiores me da la inclinación que tengo que cortar de cada tira. Con las tijeras voy a cortar por la línea y ahora sí ya tiene la forma lista para fijarlo en la peana. Fijo la primera pieza con 2 tiras de silicona y voy a ir sacando las medidas de las demás de una en una. Con esto ya tendría la peana inferior terminada. Se me ha olvidado comentaros que si no tenéis tubo, se puede hacer uno igualmente con cartón. Un tamaño aproximado al tubo que yo estoy utilizando sería un área de 18 por 12 centímetros, dividida en secciones de 8 milímetros de ancho aproximadamente. Siempre haremos las secciones en dirección contraria al corrugado del cartón, porque así cuando curvemos todas estas estrías tendrá mucha más firmeza. Haremos incisiones en cada una de esas secciones sin llegar a cortarlas del todo. Esto hará que al doblar el cartón lo haga de forma curva y uniforme, formando un cilindro. Echaríamos el adhesivo por este lateral y como veis el tubo nos serviría igualmente para hacer la parte central. Para la parte superior he cortado 3 piezas de 6 por 6 centímetros. Estamos haciendo la base donde vamos a apoyar la vela. Marcaré otra vez el contorno del tubo igual que he marcado en la parte inferior para incrustar también la pieza superior y darle más firmeza. 2 de estas 3 piezas irán con agujero y la pieza superior la pondré entera para que haga de tope. Tengo por aquí este vaso portavela del que voy a sacar la medida para la pieza final. Lo que haré será medir la base del vaso, en el mío no llega a 6 centímetros de diámetro, así que con dejar un hueco de 6 centímetros creo que entrará bien. Quiero dejarle un borde de unos 15 milímetros a cada lado, así que voy a necesitar recortar un área de 9 por 9 centímetros. A esta pieza le iré pegando cada una de las tiras a modo de tabique de sujeción. Las tiras miden 75 por 15 milímetros de largo. Compruebo que el vaso entra bien, tiene un pelín de espacio para moverse, lo que quiere decir que el tamaño es el adecuado. Así que continúo levantando el borde, le voy a poner unos 2 niveles más. Con esto yo creo que ya se sujeta suficiente, así que voy a pegar las 2 piezas superiores centrándolas bien una con otra. Para asegurarme de que están bien centradas, he trazado 2 diagonales de una esquina hasta la contraria que me servirán como guía. Las uno con silicona y con esto ya tendría toda la estructura del candelabro. Si os quedan rebabas al cortar el tubo, con una lija de grano medio podréis alisar todo el canto para que quede uniforme. Compruebo que queden las 2 peanas paralelas entre sí tumbando el candelabro sobre una superficie plana. Si apoyan bien todos los laterales, significa que está bien alineado. Al igual que con el vídeo del marco de fotos, he preparado trocitos de papel para ir forrando las 2 peanas. Les aplico cola rebajada un poco con agua para que se extienda mejor. Debe de quedar algo más fluida sin llegar a ser totalmente líquida. Con papel de periódico voy a liar unos canutillos finos para darle textura a la parte central. Para hacerlos utilizaré tiras de papel de periódico, más o menos 1/3 del periódico, y con pegamento en barra y la ayuda de un palillo de brocheta iré liando canutillos de papel. Es importante procurar que todos los canutillos tengan el mismo ancho, así que los haré lo más ceñidos posible al palo para intentar que todos me queden igual y siempre sin apretar demasiado para poder extraer la varilla con facilidad. Como siempre se pueden utilizar para otro proyecto, haré unos cuantos de más por si tengo que descartar algunos que no se vean del mismo tamaño. Mido la altura de la parte central y adapto los canutos a ese tamaño. En los bordes son más endebles porque llevan menos cantidad de papel, así que recortaré el sobrante a ambos extremos y me quedaré con la parte central. Verifico que encaja y cortaré todas las tiras que necesite para cubrir el tubo por completo. Las voy a ir pegando con silicona caliente una junto a otra
hasta cubrir todo el perímetro del tubo de cartón. Una vez lo tengo todo pegado, voy a reforzar toda la superficie con una mezcla de cola y yeso, que le va a dar algo más de cuerpo al papel. Es mejor que la cola sea de calidad. Las de carpintero suelen quedar bastante duras y dan mucho cuerpo al secar. Para poder aplicarla con pincel, la puedo hacer algo más fluida añadiendo un poco de agua. Una vez seca se puede lijar, así que si os queda algún borde o alguna mota que se haya quedado pegada en relieve, no hay problema para lijarla luego. Con papel de cocina preparo unos rulitos que pondré en la parte superior e inferior de la columna. Me van a servir para tapar todas las irregularidades y como base para poner las molduras. Para formarlos, humedeceré el papel de cocina con agua pulverizada y le agregaré también algo de cola, no demasiada. Enrollo el papel haciendo un rulito y lo dejo secar unos minutos. Voy a pegar cada uno de ellos con silicona caliente en un extremo del tubo de cartón. Tengo estos moldes de cenefa y voy a tapar el rulito inferior con una de ellas para que se vea otra textura. Estos moldes se me suelen pegar un poco, así que voy a espolvorearle maicena para que al desmoldar salga mejor. Voy a utilizar porcelana fría casera. Hay muchas recetas, os dejo las que uso yo en la esquina superior derecha de la pantalla. Esta masa con el frío se suele desmenuzar, pero con un poco de amasado vuelve a coger consistencia de nuevo. Hago un rulito del tamaño adecuado y le voy dando forma con el molde, presionando bien. Lo pego con cola blanca, asegurándome de que me da el perímetro para tapar todo. Para continuar con la decoración inferior, voy a añadir esta filigrana que me parece preciosa, en cada una de las 4 caras de la base. Comenzaré cubriendo una cara y la opuesta a esta. En las otras dos lo que haré será añadir pegamento solo en la parte central de la filigrana y conforme voy acomodando esta entre las otras dos, iré añadiendo cola poco a poco a todo lo que vea que esté suelto. En esta especie de volutas que quedan aquí, me ha parecido bonito que apoye una contra la otra para que quede levantado y así no dejar la superficie tan plana, como en los capiteles de las columnas, por ejemplo. En esta zona de la esquina voy a hacer lo mismo. Le voy a colocar algún elemento más en la parte inferior para tapar estos huecos y con esto me paso a la parte de arriba. Cuando ya tengo la porcelana seca, puedo darle color. Voy a poner un papel para proteger la mesa y para pintar yo he elegido una base negro mate con esmalte al agua. Cuando tengo toda la superficie cubierta, la dejo secar y es entonces cuando voy a empezar a darle el aspecto metalizado. Utilizaré una base de marrón metalizado para darle calidez. Le agregaré un poco de plateado y un pelín de negro para oscurecer el color. Lo mezclo bien y lo voy a aplicar con esponja. Como quiero que quede a puntitos pequeños, utilizaré el lateral de un rodillo de espuma que tiene el poro mucho más pequeño que otra esponja. A toquecitos iré distribuyendo el color de manera desigual por toda la superficie. No sé si se aprecia bien en cámara, parece que no, pero no sé si lo veréis vosotros. De esta manera se ve una textura irregular, como a puntitos, que le da un aspecto metalizado envejecido bastante natural. Por último, voy a darle algo de luz con esta cera en tono oro blanco de Cocolo, que me encanta. Tiene un tono plata amarillento muy sutil. Ya la utilicé en el vídeo de las bolas de Navidad y estoy enamorada del efecto que deja. Para añadir otro tono más, he utilizado también en zonas muy concretas, como los vértices y las partes que más sobresalen de la filigrana, esta cera en tono estaño. Si os fijáis y comparamos las dos ceras que he utilizado, no tienen el mismo tono.
si consigo que se aprecie bien en la cámara, pero esta es una que amarillea un poco más y la otra tiene un gris más neutro. Una vez terminado, así quedaría el candelabro. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, os invito a dejar un comentario y a suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.